¿Alguna vez, no sé si se preguntaron lo que realmente significa ser salvo? A menudo escuchamos que la salvación es un regalo, y lo es un regalo, pero muchos se imaginan como algo frágil la salvación, como un objeto delicado que nosotros podemos perderla en cualquier momento, ¿sí? En un descuido puedes perder esa salvación. Y entonces surgen muchas preguntas ante este pensamiento de que la salvación puede perderse. ¿Qué significa realmente o qué significa bíblicamente ser salvo? ¿Cuándo ocurre la salvación? ¿Es posible? ¿Realmente es posible perder la salvación? Si la salvación pudiera perderse, ¿cómo alguien puede afirmar ser salvo si en realidad no está seguro si él la va a perder? O sea, si la salvación se puede perder, uno no podría decir que es salvo, sino que es potencialmente salvo. Y no es lo que las Escrituras dicen, ¿sí? Si uno pierde la salvación, ¿podría recuperarla? Sí, así un montón de preguntas que pueden surgir. También pueden surgir preguntas del otro lado. Aquellos que piensan que la salvación no se pierde, si realmente pueden vivir y pecar como ellos quieran, total, no van a perder. Por eso, estas preguntas, aunque comunes, nacen de una comprensión incompleta de lo que las Escrituras dicen, de lo que la Biblia dice. Pensar en una salvación que depende de nuestros esfuerzos, de nuestra constancia o de nuestro comportamiento como seres humanos caídos, es no entender la gravedad de nuestros pecados ni entender la esencia del Evangelio. Ese glorioso Evangelio que nos hablan las Escrituras. Una salvación tan frágil, sostenida por pecadores, no refleja la obra poderosa que Dios revela en su Escritura. Y nosotros, para poder entender la salvación, primero tenemos que hacernos una pregunta fundamental de qué es uno es salvo. ¿Salvos de qué serían? Hay muchos que dicen yo soy salvo o pierdo la salvación o yo nunca pierdo la salvación. ¿De qué están hablando cuando dicen que son salvos? ¿Salvos de qué? Y en lo profundo de nuestro corazón nosotros sabemos que las cosas no andan bien. Fallamos, pecamos, muchas veces herimos a personas que nosotros amamos, vivimos con culpas que nos pesan, pero el problema es aún mucho más profundo que eso. El problema es que nuestro pecado no es solamente contra personas que amamos o contra aquellos que conocemos, sino nuestro problema es que nosotros pecamos contra un Dios sumamente santo e infinitamente justo. Un Dios santo. Ese es el problema. Nuestro principal problema es que Dios es santo, justo, y Él va a hacer lo que corresponde, hacer justicia. Un Dios que no puede ignorar el pecado, un Dios que no puede pasar por alto, Dios no puede hacer la vista gorda al pecado. ¿Sí? Es como nosotros cuando vemos algo que no y hacemos la vista gorda o podemos hacer de cuenta que nada pasó. Dios no puede hacer eso. Dios no puede pensar que bueno, no pasó nada. Nuestros pecados nos separan de Dios, ¿sí? Nos alejan de su amor, nos impiden disfrutar de su paz, nos impiden tener una relación perfecta con Él. Y lo peor de todo es que nos coloca en una posición de estar bajo el castigo eterno, bajo su justa ira. ¿Sí? Aquellos pecadores, o todos como pecadores, se encuentran bajo la ira de Dios, de un Dios justo y santo, que no puede pasar por alto el pecado y que tiene que condenar. Todos algún día vamos a enfrentar la muerte y nadie va a escapar, nadie puede escapar de Dios. Entonces, si Dios es un juez justo, y seguro, les puedo afirmar que lo es, Él tiene que castigar a todo pecador. Dios no puede no castigar al pecador. Entonces, ese es el gran dilema que toca la Biblia, ¿cómo podemos hablar de salvación? ¿Hay esperanza para el hombre? ¿Existe alguna forma de poder limpiarnos de nuestros pecados, de poder ser perdonados, de poder ser reconciliados con Dios? Y la respuesta es que sí, la Biblia nos afirma contundentemente que sí hay esperanza. Y es en este contexto que las palabras
que encontramos en Juan 1:29 cobran un peso sumamente importante, ¿sí? Sumamente impresionante, ¿sí? El título del mensaje esta noche, como bien saben, es Jesús el Cordero Pascual. Y quiero que busquen Juan 1, versículo 29. Hay muchas cosas que se pueden extraer en la porción en la cual se encuentra, pero quería detenerme en esta declaración, más en la fecha que nos encontramos y vamos a ver el porqué. Dice versículo 29, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos encontramos con un texto, tenemos que hacernos preguntas para poder encontrar las respuestas o el secreto o lo que Dios tiene para decirnos. Primera pregunta que podemos decir, ¿de qué Juan está hablando? Ahí dice Juan vino. ¿Qué Juan? ¿Juan el apóstol que escribió el Evangelio? ¿O qué Juan? Para que usted pueda entender, porque no estamos desarrollando el Evangelio de Juan, en todo el Evangelio cuando ven la palabra Juan, el apóstol se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan, el apóstol, no se hace referencia a sí mismo como Juan. ¿Sí? Pues, si hace una referencia es el discípulo amado en todo caso, pero no hace mención en sus escritos acerca de él como Juan. ¿Sí? Entonces en sus escritos, si encontramos, vamos a ver que hace referencia a Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, Juan el Bautista es quien vio a Jesús, hizo esa declaración, ¿sí? Entonces, anteriormente nosotros habíamos hablado de la importancia del contexto, ¿sí? Ahora, estas palabras de Juan, es importante entender en qué contexto fueron dados y una de las cosas importantes en el Evangelio de Juan es entender el por qué se escribió Juan, el Evangelio de Juan. Y Marco hoy nos leyó una porción y quedó ahí al hilo, yo no sabía si iba a tocar o no, pero el Evangelio de Juan fue escrito con un propósito muy claro. Busquen en Juan capítulo 20, versículo 31. O sea, si ustedes quieren entender el Evangelio de Juan, es importante siempre ir a este texto para poder tener en claro qué es lo que se propone Juan al relatar todo lo que relata, ¿sí? Juan 20:31 dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, ya vimos que lo que era Hijo de Dios denotaba que Él era Dios, no solamente un ser humano, era Dios también, ¿sí? Compartía su naturaleza. Entonces, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Salvador prometido, ¿sí? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan. O sea que Juan está incluyendo las palabras de Juan el Bautista para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él podamos ser salvos, ¿sí? Entonces, este relato que nosotros vimos, esta declaración de Juan el Bautista tiene este propósito, llevarnos a creer que Jesús es el Salvador. Y el apóstol entonces registra estas palabras. Y ahora, ¿quién era Juan el Bautista? En Mateo 11, Jesús dice que Él es el más grande de los profetas, ¿sí? Él es el más grande de los nacidos de mujer, ¿sí? Y aunque se menciona en el Nuevo Testamento, Él fue el último de los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, de aquellos profetas que están antes de la cruz, Él fue el último y fue el más grande. Por eso Jesús afirma, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista, porque pero también dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, Juan fue más grande que los profetas en el Antiguo Testamento porque él vio con sus propios ojos al profeta, al Mesías que estaba anunciando. Él estaba haciendo parte del cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron y anunciaron de la venida del Mesías. Él estaba anunciando y lo estaba viendo. ¿Sí?
Entonces era un profeta y fue el más grande, él fue el que preparó el camino del Señor. Y nosotros después de la cruz somos más grandes porque tenemos una revelación más completa. Juan no alcanzó a ver la muerte y resurrección, no vio la obra consumada de Cristo en la cruz, pero nosotros sí, nosotros tenemos la revelación completa, un entendimiento, tenemos una experiencia diferente. Lo que Juan lo vio de manera oscura, nosotros lo vemos de manera clara, pero Juan realmente, la declaración que hace, en el momento que hace, es sumamente sorprendente, ¿sí? Ya vamos a llegar al porqué. Pero la misión de Juan el Bautista era preparar el camino del Salvador, el camino del Mesías. Ya habían escritos o profecías acerca de Juan el Bautista en el Antiguo Testamento que anunciaban su venida. Y cuando Juan el Bautista como profeta ve a Jesucristo, es lo que él dice, aquí el Cordero de Dios, ¿sí? Juan está sumamente impactado por algo de la persona de Cristo. Y él dice, el Cordero de Dios. Está tan impactado que fíjense en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 35, dice, al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan estaba sorprendido, impactado que el Cordero de Dios estaba delante de él, ¿sí? Por eso, este profeta, anunciando la venida, y algo que le impactaba, que él era el Cordero, ¿sí? Y esto no fue una frase casual de Juan, decirle simplemente es el Cordero de Dios, sino que es una revelación que él como profeta tuvo de que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías que hablaban de él, y Juan lo resume ese cumplimiento diciendo que él es el Cordero de Dios, ¿sí? Él es el cumplimiento de las profecías, Él es el símbolo que Dios ha dado a su pueblo. Y fíjense que Jesús está iniciando el ministerio y este profeta que prepararía su camino, las primeras declaraciones que hace al verlo es, Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan hace semejante declaración de que Él es el Cordero? O sea, Él tiene que presentarlo, en vez de decir Él va a venir a salvarnos, o Él es aquel de quienes los profetas hablaron, y muchas otras introducciones, lo que hizo es aquí el Cordero de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué sería Jesús un Cordero? Podríamos preguntarnos, ¿qué sentido tiene o cómo entendemos lo que Juan nos está diciendo? Y para entender la declaración de Juan tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, ya dimos un pantallazo en la introducción, pero saber de que Dios es justo y el pecado debe ser castigado. Si nosotros entendemos eso, vamos a entender el sentido por qué Juan hace semejante declaración. Como una expresión de alivio, decir, el Cordero llegó, ¿sí? Y sabemos que Dios es santo, que Él es justo. ¿Qué significa que Dios sea santo y justo? Que Él no puede ignorar el pecado, ¿sí? El pecado merece castigo, porque de lo contrario, si Dios no castigara, Dios dejaría de ser justo. Dios no sería Dios. Pero sin embargo, Dios en su amor, Dios nos proveyó por su misericordia una solución. Dios nos dio esperanza. El hombre cayó, pero a pesar de haber caído, Dios siempre proveyó una esperanza al hombre, dando la imagen o el sentido de la necesidad de un sustituto, ¿sí? Dios proveyó la solución y la solución era un sustituto. Nosotros no podemos salvarnos, pero un sustituto puede ocupar nuestro lugar. Un sustituto ocupando el lugar del pecador, recibiendo el castigo que nosotros merecemos, es la solución. Y eso a lo largo de la historia Dios lo preparó para que su pueblo Israel pueda entender la necesidad de un sustituto. A través de los sacrificios y símbolos les enseñó que el pecado requiere pago, ¿sí? No se puede simplemente pasar, la paga del pecado es muerte, pero no morían los pecadores directamente, sino, ¿qué pasaba? Un sustituto ocupaba el lugar, ¿sí? Un sustituto tenía que ser inocente, puro,
para poder asumir esa deuda. Y con eso en mente, la idea de que Dios es justo, pero Dios proveyó un medio para que a través de un sustituto pueda perdonarse nuestros pecados, entendemos que el Cordero de Dios tiene sentido en la declaración de Juan, que vino a preparar el camino del Salvador, ¿sí? Entonces, el Cordero en la mente judía, en la mente de los judíos de aquel tiempo y a lo largo de la historia, tenía un simbolismo muy importante, un simbolismo de expiación y de redención. El Cordero era un símbolo central en la fe judía, lo es, ¿sí? Que está asociado con la inocencia, con la expiación, con la redención, con la liberación. Y esto lo podemos ver de muchas maneras, ¿sí? Citando básicamente la Pascua judía, en esta época que nosotros nos encontramos en la Pascua, recordando un hecho, pero no es antes, si tenemos que remontarnos. Yo voy a mencionar dos hechos, la Pascua y los sacrificios, pero la imagen de sustituto fue mucho antes. Lo vemos desde el Edén al principio, lo podemos ver en Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Dios no dijo, bueno, listo, está, no lo sacrifiques, sino que Dios le proveyó un sustituto y ejecutó a ese sustituto. Pero esto, muchos años después, el pueblo había caído, había sido esclavizado por Egipto, y cuando los israelitas fueron esclavos en Egipto, Dios envió 10 plagas. Durante 9 plagas no le tocaban a los israelitas, sí a los egipcios, pero llegó la 10ª, en la cual todos iban a sufrir esta plaga, ¿sí? La muerte de los primogénitos. Pero para salvarse, Dios le proveyó un medio a su pueblo y les había dicho que ellos, sacrificando un cordero sin mancha, puro, ¿sí?, ellos debían sacrificar, y ese acto de fe en el sacrificio, ¿sí?, en ese medio que Dios proveyó para ser salvo, se iba a ser evidente, porque por esa fe no solamente iban a sacrificar, sino que por esa fe iban a pintar el dintel, ¿sí?, toda la vuelta de la puerta. Y después de pintar, con la carne iban a comer el cordero pascual, ¿sí? Y esa noche el ángel de la muerte iba a ver la sangre, iba a darse cuenta que ya fue ejecutado un juicio sobre un cordero, sobre una sangre inocente, y el ángel de la muerte pasaba por alto por las casas, ¿sí? Ese pasar por alto es el Pesaj, es la Pascua, lo que nosotros recordamos como la Pascua. Ya no creemos, o ya no solamente nosotros hablamos de la Pascua judía, sino que hablamos de la Pascua cristiana, y ya vamos a ver el porqué. Pero el Cordero representaba por un lado sustitución, porque ese ángel que iba a quitar la vida de los primogénitos, en lugar de quitarle la vida de los primogénitos, esa vida fue quitada de un animal inocente. Entonces ese Cordero Pascual era un sustituto, pero también era una representación de liberación. Su sangre trajo libertad al pueblo. Después de esto, el pueblo fue libre de Egipto, ¿sí? En segundo lugar, vemos los sacrificios que se hacían en el templo constantemente, ¿sí?, por causa del pecado, ¿sí? En el templo los corderos eran sacrificados regularmente como una ofrenda por el pecado. Lo encuentran en Levítico capítulo 4 y capítulo 5, de una u otra manera. El cordero era sin mancha, se ofrecía, y la sangre simbolizaba esa expiación temporal, restaurando nuevamente esa relación con Dios. Estos sacrificios todos los años debían realizarse. ¿Qué quiere decir que todos los años tenían que sacrificarse? Que ese sacrificio no era permanente, no era suficiente. La ira de Dios, la justicia de Dios no se saciaba, todos los años tenían que hacerse. Miles y millones de animales fueron sacrificados, pero la ira de Dios no se saciaba. Una y otra vez tenían que sacrificar animales, cada vez por causa de sus pecados. O sea que estos animales no eran perfectos sustitutos, aunque sí eran una imagen de alguien, o nos hablaban de alguien que vendría a ocupar nuestro lugar. Entonces los sacerdotes encima, no solamente ellos tenían que para ofrecer por el pueblo, tenían que primeramente ofrecer para sí mismo y luego poder ofrecer para el pueblo una vez limpio. Por lo tanto, en la mente judía, el cordero era un símbolo de algo puro, humilde y sin mancha, y que era ideal para poder transferir
las culpas del pecado, ¿sí? Esa culpa del oferente al animal inocente, del pecador al animal, ¿sí? O a alguien inocente, era lo que estaba en la mente de ellos, ¿sí? El animal entonces era puro, sin mancha, pero también era la imagen de un sustituto. O sea, Juan está diciendo, él es el sustituto para hacer la relación, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué el animal no era un perfecto sustituto? Porque no era un ser humano. El hombre que pecare, ese va a morir, la paga del pecado es muerte. La ira de Dios iba a caer sobre el humano cayó bajo la maldición de la ley, ¿sí? Entonces, un ser humano tiene que pagar lo que hicimos, o nosotros mismos tenemos que pagar. Pero el pueblo, por la fe, seguía ofreciendo sacrificios, aunque no eran suficientes, ofrecía sacrificios hasta que Dios proveyera ese sacrificio perfecto, ¿sí? Constantemente por fe sacrificaba, pero tenían en fe que Dios iba a proveer un sustituto, un mejor sustituto. Y en ese contexto podemos entender que esa era la fe de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba esperando de que Dios iba a proveer un sustituto. Entonces cuando lo ve a Jesucristo, él le dice, Él es el Cordero de Dios, Él es el sustituto de Dios que quita el pecado, ¿sí? Jesús no dice que Él es un Cordero más, sino que Él es el Cordero, el único, el perfecto. Él es el cumplimiento perfecto de todos los símbolos mencionados. Él es el verdadero Cordero Pascual. Él es el sacrificio perfecto que Dios ha provisto. Él es el sacrificio perfecto que Dios ha provisto para quitar definitivamente el pecado. El sacrificio animal no podía quitar el pecado, pero era una memoria que le hacía recordar a los que ofrecían de que ellos pecaron y que merecían el juicio y que el animal sufrió lo que ellos merecían y tenían la esperanza de un Salvador que vendría. Ellos eran salvos por la fe en el Salvador que vendrían y nosotros somos salvos por la fe en el Salvador que ya vino, que fue sacrificado. Ahora, como dice C. Jones, destaca que el sacrificio de Cristo es superior por 3 razones. Primeramente, la víctima es única, ¿sí? A diferencia de los sacrificios judíos, nuestra fe, la fe cristiana, creemos en un sacrificio del Cordero de Dios, ¿sí? Los judíos antes en un sacrificio de un animal sin conciencia, un animal irracional, nosotros en un ser que se ofreció voluntariamente, un cordero que se ofreció, podemos decir, que no es un cordero, pero representa. Pero Jesús no era simplemente un ser humano más, ¿sí? Jesús era un hombre perfecto, igual que nosotros, de carne y hueso, sujeto a las mismas limitaciones, pero sin pecado. Él no pecó nunca, Él no nació con pecado, Él es perfecto, Él es sin mancha, Él es puro, Él es inocente. Y no solamente Él es el unigénito Hijo de Dios, dice Juan en 1.14, viene diciendo Él es el unigénito Hijo de Dios. Y aunque nosotros podamos verlo como una criatura más, como un ser más, Él es el unigénito. Él comparte la misma naturaleza que Dios, aunque lo podamos ver como una persona más, Él comparte la misma esencia que Dios. Entonces, sin dejar de ser Dios, Él nació como un hombre para poder ser nuestro representante y llevar todo lo que merecía la culpa por quebrantar la ley. Se tuvo que hacer un ser humano para poder cargar la maldición de la ley. Si Jesucristo no se hacía ser humano, Él no podía cargar la maldición de la ley. Él es el Hijo de Dios que fue concebido por el Espíritu Santo. Por eso es el santo ser que iba a nacer. En segundo lugar, su sacrificio fue definitivo, ¿sí? Los sacrificios de los animales recordaban el pecado cada año, pero el sacrificio de Cristo elimina el pecado para siempre. El sacrificio de animales no puede saciar la ira de Dios. Los animales no son perfecto sustituto porque no son seres humanos como nosotros, por lo tanto pueden servir como un simbolismo o pueden representar algo que Dios va a mandar, pero no pueden ocupar nuestro lugar en el castigo. Así ofrezcamos 1 millón de animales, no pueden ser. La sangre de millones de animales no saciaron la ira de Dios y no lo van a hacer. Y aunque eran ofrecidos en un acto de fe, estos
no pueden ocupar nuestro lugar perfectamente, no son seres humanos. El ser humano pecó, como les dije, y el ser humano tiene que recibir el castigo. En este acto de fe, un animal sin mancha y sin defecto recibe el castigo que merece un ser humano. Por lo tanto, esto no termina de resolver el dilema. El sacrificio de animales era algo que Dios proveyó y les fue enseñando al pueblo que necesitaban un sustituto, pero no solucionaba el problema. No solucionaba el dilema de nuestros pecados. Pero Jesús sí, Jesús es completamente un ser humano y puede perfectamente ocupar nuestro lugar, algo que los animales no podían. Además, su valor es infinito. Jesucristo no es simplemente un ser humano más, su valor es infinito. Además de ser perfecto y sin pecado, el apóstol, ¿cómo comienza Juan? ¿Qué dice en el versículo 3? Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, por medio de Cristo, el que se ofreció como el Cordero, el sacrificio, todo lo que fue creado ha sido creado. Sin Él, sin Cristo, nada ha sido creado. Y Colosenses 1:16, lo pueden anotar, después lo buscan, dice: porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, ¿sí? Por Él y para Él. O sea que Cristo vale más que toda la creación. Por Cristo toda la creación existe, sea visible o invisible, sean ángeles o sean seres humanos, sean animales o sea lo que sea, todo por Él. Y sin Cristo, sin el verbo de Dios, sin la palabra de Dios, sin la sabiduría de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y para Cristo fueron hechas las cosas. Si las cosas fueron creadas para Él, las cosas creadas no pueden ser más importantes que Él. No solamente por Él, sino que para Él fueron hechas todas las cosas. Por lo tanto, Cristo es infinitamente más valioso que toda la creación. Por lo tanto, su sacrificio es de suficiente valor. Es infinito su sacrificio. No tiene comparación. Así pongamos todos los seres humanos y todos los animales y los sacrificáramos, no se compararía con el sacrificio de Cristo. Él es infinitamente mayor, su valor no tiene límite, no tiene precio. Y aunque nació hace 2000 años aproximadamente, Él es eterno. Por eso Juan dice en el 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que en el principio, cuando Dios creó, Él ya estaba. Él ya era antes que la materia o que el tiempo o que el espacio existiera. Cristo ya era. Antes que el espacio, la materia o el tiempo existiera, Cristo ya estaba. Él es eterno. Por eso Juan declara en el versículo 30, este es aquel de que yo dije, después de mí viene otro, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan, que nació primero que Jesucristo, humanamente era más grande que Jesús, dice que Él era primero. O sea, Juan estaba convencido de que Jesucristo era eterno. Y estaba convencido que Jesucristo nació para morir. El Pedro dice, no, que cuando Cristo le va a decir que Él va a ser sacrificado, Él tiene que ser sacrificado para poder morir por nuestros pecados, pero dice que tal cosa no te acontezca. Pero Juan, al inicio del ministerio de Jesucristo, no es que ya estaba avanzado, estaba comenzando el ministerio y Juan declara que Jesucristo nació para morir. Lo declara, al otro día lo ve y dice, Él es el Cordero de Dios. O sea, está impactado, vino el cumplimiento de la profecía, todos los profetas hablaron, Él estaba viendo con sus ojos el cumplimiento de las Escrituras, el Salvador prometido. Por lo tanto, el Cordero que proveyó Dios es el único sacrificio perfecto, suficiente y definitivo por los pecados. Por eso Juan, Hebreo 9 dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora a Dios. No para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año. De otra manera lo hubiese sido padecer muchas veces. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Lo hizo una vez para siempre, con su sangre. No tuvo que sacrificar a un animal para purificar su sangre y así poder ofrecer. Él, por su sangre, entró al lugar santísimo, al cielo mismo.
En tercer lugar, el alcance es universal. Los sacrificios animales tenían un sentido nacional judío, en cambio el sacrificio de Cristo para gente de toda lengua y nación no tiene límites. Por lo tanto, volviendo a la declaración de Juan el Bautista, él está declarando que Jesús es el sacrificio perfecto. Él es el cumplimiento de las Escrituras para quitar el pecado del mundo. Y cuando dice que Él es para quitar los pecados del mundo, no se refiere que el sacrificio de Cristo va a salvar a todas y cada una de las personas del mundo. No. Es verdad que la muerte de Cristo tuvo un valor suficiente para pagar el pecado de cualquiera, de todos los seres humanos. Sí, porque Cristo es infinitamente superior, su valor es infinito. Él es el creador y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él se sacrificaba y decía, yo muero por todos, su valor era suficiente. No hay una limitante en su valor. Pero solamente aquellos pecadores que creen verdaderamente en Él como Señor y Salvador van a ser salvos. Por eso el apóstol Juan dijimos que él se propone que dejarnos escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él podamos tener vida. O sea, si no fuera necesario creer en Jesús para ser salvo, ¿para qué Juan se preocupó en dejarnos escrito? ¿Por qué Dios se ocupó o preocupó de dejarnos escrito el Evangelio de Juan? ¿Por qué se va a proponer que nosotros creamos para ser salvos si al fin y al cabo su muerte fuera suficiente para todos? No, su salvación, el sacrificio de Cristo no salva a todos y cada una de las personas, solamente a los que creen. Por eso Juan se propone de convencer de que Jesús es el Cristo. Y Juan el Bautista deja en claro que Él es el sacrificio perfecto. Entonces Él es, así como el Cordero Pascual, primero se lo sacrificaba, luego por la fe se pintaba con sangre el dintel y luego se lo comía. Hoy a Cristo es necesario también que por fe. Él fue sacrificado, pero la obra es efectiva en nosotros cuando comemos, nos apropiamos de su carne, su sangre, cuando creemos verdaderamente en Él. ¿Sí? Figurativamente, nos apropiamos de su sangre y comemos, es que estamos creyendo en Él. Y Juan está declarando que Jesús entonces es el sacrificio perfecto para quitar los pecados. Jesús es ese Cordero Pascual. Él es el cumplimiento de las profecías. Todo lo que Dios prometió, ese sustituto perfecto es Cristo. Y en el juicio final, todos van a ser juzgados por sus pecados, van a tener que rendir cuenta. Y la única manera de poder pasar por alto esa ira de Dios, de un Dios justo, para que pase por encima de nosotros y ser salvo de esa ira, es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Pascual. Por su sangre es que nosotros vamos a ser librados del castigo eterno. Vamos a ser salvos de Dios mismo. Entonces, cuando hablamos de ser salvo, es ser salvo de Dios mismo. Cuando decimos que somos salvos, por un lado decimos somos salvos de Dios mismo, de su justa ira, porque nosotros somos pecadores. Por su sacrificio, solamente creyendo en Cristo, no hay otra manera. Si crees verdaderamente en Cristo, serás salvo, porque por la fe nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo. Y no solamente lo bueno de esto, no solamente que vamos a ser librados de la condenación eterna, de la ira eterna de Dios, sino que ya desde ahora podemos disfrutar de una relación restaurada con Dios. Podemos conocerlo, esa es la vida eterna, que lo conozcamos. Hoy, si crees en Cristo, ya puedes disfrutar de conocer más al Creador. Hoy todas las personas en el mundo de una u otra manera disfrutan. Ustedes conocen amiguitos en la escuela, en inglés, en el barrio, en cualquier lado. Nosotros conocemos personas que no creen en Cristo, pero aún así disfrutan de muchas cosas. Disfrutan de un juguete, disfrutan de un videojuego, disfrutan de comer un rico asado, una rica comida, disfrutan de muchas bondades y benevolencia de parte de Dios. Pero el día del juicio final, todos van a ser apartados eternamente de toda bondad, de toda misericordia. Ni una sola gota de misericordia, ni una gota de bondad van a estar en ellos. Completamente apartado de toda fuente de bondad. Y ahí, apartado eternamente de Dios, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Eternamente quisieron estar apartados de Dios, pero ellos no están hoy, están disfrutando
de la bondad y la benevolencia de Dios, pero algún día eso se va a terminar. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Nadie, ni papá ni mamá, va a poder librarlos. Nadie va a poder librarlos de ese día si ustedes no creen verdaderamente en Cristo. No hay. Por lo tanto, hoy es el tiempo de arrepentirte y creer en Jesucristo como el único Salvador suficiente. No hay carga que Él no pueda llevar, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar, pero debes venir a Él con fe, confiando en su sacrificio, arrepintiéndote de tus pecados, arrepintiéndote de tu ignorancia, de vivir para vos y confiar solamente en Él como Salvador suficiente. Cristo es, entonces decimos que Él es el Cordero Pascual. La verdadera Pascua no tiene nada que ver con conejos, como quizás escuchan en la escuela o en inglés o en otro lugar o en el barrio o vemos en la tele. No tiene nada que ver con un conejo, no tiene nada que ver con chocolate. Al contrario, la Pascua tiene que ver más con juicio que con algo dulce. El juicio de Dios iba a caer sobre Egipto en su momento y la única manera era un Cordero Pascual. Alguien, un sustituto que haría que por la muerte de ese sustituto el castigo de Dios pase. Y nosotros creemos en Cristo como ese Cordero Pascual porque solamente en la fe puesta en Él Dios puede pasar por alto el castigo que está sobre nosotros. No hay otra manera. Si no estás creyendo en Cristo, ese castigo, ese juicio no va a pasar sobre, sino que vas a tener que rendir cuenta delante de Dios por todo lo que has hecho. Entonces, confiando en esto, y aunque Cristo murió, Él resucitó, la tumba está vacía, Cristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado no habría esperanza, pero hay evidencias suficientes y nuestra fe está puesta en que Él resucitó y Él vive. Su sacrificio entonces podemos afirmar que es suficiente para salvar. No necesitamos añadir más nada. Él puede garantizar salvación. Y es lamentable que muchos hoy, aunque se denominan evangélicos, vamos a encontrarnos con personas que dicen, sí, yo creo en Cristo, yo también soy evangélico, voy a una iglesia evangélica. Lo lamentable es que lo ven a Jesucristo como un corderito más, ¿sí? Como alguien que simplemente que no puede garantizar nuestra salvación definitivamente, sino que tiene que ser ofrecido todas las veces que uno falla y peca, tiene que ser ofrecido. Ven a Jesús con el mismo valor que un animal, un corderito que era sacrificado en la antigüedad, constantemente lo ven de esa manera, como si Cristo debiera ser sacrificado todas las veces. Como si además de lo que Cristo hizo, nosotros tenemos que añadirle algo más, tenemos que hacer algo más. Dios no necesita ni tu obediencia, Dios no necesita tu sacrificio, Dios no necesita que dejes de pecar para que poder salvarte. Él es poderoso. Si Él no lo necesitara, si Dios necesitara algo de vos para poder salvarte, no hubiese enviado al Salvador. Hubiese establecido una manera de poder salvarte porque está necesitado de ti. Dios no necesita nada. Su obra es tan poderosa que transforma tu vida para hacerte ver y comprender la necesidad que tenés de Él. Y con esto yo no estoy diciendo o estoy afirmando que nosotros, los que verdaderamente creemos, estamos libres para pecar y hacer lo que querramos, porque afirmar eso es no creer verdaderamente en Cristo. Tampoco las personas son salvas por afirmar que la salvación no se pierde o por afirmar cosas. La salvación es por creer y el creer se hace evidente. Como dijimos, ¿sí? La verdadera fe, la que salva, no es que la fe salve en sí, sino que es un medio. El que salva es Cristo. Y el medio que Dios utiliza para poder salvarnos a nosotros es la fe. Él nos concede por su Espíritu Santo esa fe. Esa fe verdadera, esa fe que es viva, esa fe se va a hacer evidente. Por lo tanto, si verdaderamente crees en Cristo, le vas a servir, le vas a seguir, vas a escuchar su voz y vas a seguirlo. Ahora yo me pregunto si realmente crees. Esa es la pregunta. No si se pierde o no se pierde y entrar en una discusión que no tiene sentido. La pregunta es, ¿verdaderamente crees en Cristo? ¿Estás creyendo? ¿Tu esperanza de salvación está puesta en lo que Él hizo o en lo que vos vas a hacer diariamente? ¿Qué te motiva cada día para que vos
esfuerce por ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor miembro, un mejor ciudadano, un mejor hijo? ¿Qué te motiva para ser mejor? Porque tenés esperanza que esforzándote vas a ser salvo, porque si esa es tu esperanza no está puesta en Cristo. Pero si tu esperanza está puesta en lo que Cristo hizo y ese sacrificio es tan importante, tan impactante como lo fue para Juan para declarar 2 veces cuando lo vio, Él es el Cordero de Dios, si esa es tu convicción que te lleva a esforzarte porque comprendes que Él es el sacrificio perfecto, entonces sí puedes descansar y tener paz para con Dios. La salvación no depende de nuestras manos temblorosas ni de nuestra debilidad, sino de un sacrificio glorioso, un sacrificio tan grande, tan perfecto que solamente el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios podía ofrecerlo. Y eso trae paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que puede darnos tranquilidad en los momentos de dificultad, en los momentos que estamos siendo atribulados. Nosotros podemos mirar a Cristo y descansar, tener paz. No importa si estamos siendo abatidos o estamos siendo atribulados, podemos tener paz en medio de la tribulación, porque nuestra seguridad está en Él, no en nosotros. Podemos tambalear, podemos dudar de nuestra seguridad, de nuestra propia vida, pero si confiamos en Él podemos estar seguros. La garantía de salvación no está en nosotros, sino en la calidad del sacrificio de Cristo y quien lo ofreció. Por eso podemos descansar, que su sacrificio es perfecto y la salvación está en creer que ese sacrificio que Dios vino prometiendo se hizo carne, ese sacrificio, ese cordero, se hizo como nosotros. Su humillación comenzó al hacerse igual que nosotros, vivió una vida expuesta a todas las clemencias que están expuestas a nuestra propia carne. Él se humilló, Él la soportó, Él no pecó en ningún momento y aún así Él recibió el castigo de Dios. Siendo perfecto, Él quiso ponerse en lugar de pecadores para poder darnos una esperanza y poder salvarnos eternamente. Nuestra esperanza está puesta en lo que Él hizo. Nuestro Cristo, nuestro Señor, murió y resucitó y hoy vive y hoy está sentado en su trono y Él reina por siempre y para siempre. Oramos. Padre, gracias te damos por Cristo. Qué grandísimo sacrificio. Cuán poderoso eres. Durante miles de años no había manera de poder comprender con exactitud cómo cumplirías todas las profecías, pero vino Cristo y hemos entendido a la perfección. Los profetas fueron dando indicios, pero vemos en la declaración de Juan el Bautista que es Cristo el Cordero que has provisto para salvarnos. Ese sacrificio perfecto para quitar eternamente el pecado que estaba sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos. Y Satanás muchas veces con certeza vendrá a acusarnos de que hemos pecado. Pero toda culpa ha sido llevada por Cristo, nuestro sacrificio, nuestro Cordero. Él se llevó toda culpa. No hay nada que el acusador pueda hacer. Hemos sido librados de toda condenación eterna. No hay algo que puedan acusarnos, porque Cristo pagó el precio justo por nuestra salvación. Ese por quien han sido hechas todas las cosas y para quien han sido, aquel de valor infinito ha sido ofrecido por nosotros, seres inmerecedores. No comprendemos la grandeza de tu amor, no comprendemos, Señor, la perfección, cómo puede ser un sacrificio tan grande. Solo nos
Podemos comprender que tu justicia es tan grande que solamente un sacrificio tan grande podía salvarnos. Gracias por Cristo. Te alabamos, te damos toda la gloria, Señor. Te rogamos por este pueblo para que pueda verlo a Cristo. Te ruego por aquellos que han escuchado el mensaje, te ruego por los niños, que tengas tu piedad, misericordia, que puedas transformar sus vidas, Señor, y que desde joven ellos puedan dedicar sus vidas a Cristo, Señor, que puedan comenzar a prepararse, a poder instruirse, a amar a aquel que ha amado eternamente, se ha ofrecido por pecadores. Yo te ruego, Señor, por aquellos que aún están perdidos, por aquellos que están aún en el error, que tú tengas misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por este sacrificio tan grande y por los medios que tú has establecido la fe que llega por medio de la predicación del Evangelio, Señor. Te ruego que tu palabra pueda ser anunciada y predicada a todos en este lugar, en esta localidad, que podamos predicar con denuedo, Señor, aquel Cristo que ha venido, aquel Cordero que has provisto, Señor. Cordero Pascual, la Pascua que recordamos a Cristo como ese Salvador suficiente, ese sustituto perfecto. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder continuar con esta tarea de poder evangelizar. Te rogamos por esta iglesia, Señor, que tú puedas completar esta plantación, Señor. Que podamos continuar con la tarea que nos has encomendado de poder hacer discípulos hasta el fin del mundo, en todas las naciones, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, la honra, el honor por medio de Cristo, quien se ofreció por nuestros pecados y por medio de quien podemos acercarnos con completa confianza ante tu santísimo trono. Gracias. Amén.